Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're happy that you're joining us this morning. Estamos alegres que están con nosotros. We want to share a word this morning about fathers, Queremos compartir una palabra acerca de padres, because this month is a special month. porque este mes es especial, It's a month when we celebrate fatherhood. celebrando lo que es ser padre. Amen? How many fathers do we have in here? ¿Cuántos padres tenemos aquí? Amen? We have many fathers, Muchos padres. and so we'll continue to celebrate fatherhood the whole month. Y vamos a celebrar lo que es la paternidad, los padres, todo el mes. And we're turned this morning to a verse in Isaiah, I think. Vamos a ver un versículo en el libro de Isaías, Isaiah chapter 3. Isaías 3. And we want to talk about spiritual fathers. Y vamos a hablar acerca de padres The espirituales. title is You Have Not Many Fathers. El título es No tienen muchos Let's padres. say a word of prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. And as we open your word, En lo que abrimos tu palabra, we ask that you would open our hearts, pedimos que abras nuestros corazones, that we might understand que podamos entender how you want us to live, cómo quieres que vivamos, that we may bring joy to your heart. para que podamos traer gozo a tu May your corazón. word find good soil in our hearts, Que tu palabra encuentre bien, buena tierra en nuestros corazones and that it will produce fruit for your kingdom. y que produzca fruto para tu reino. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, Amén y amen, amén. amen. In Isaiah chapter 3, Isaías capítulo 3, I want to read this in context. vamos a leer esto en contexto. There's an interesting problem that Israel faced. Hay un problema bien interesante que enfrentaba Israel. Israel is God's chosen people. Israel es el pueblo escogido de Dios. And God was constantly working with them and manifesting himself. Y Dios estaba obrando con ellos y manifestándose en ellos. And from time to time, they would backslide and disobey God. Y de vez en cuando desobedecían a Dios, se descarriaban. And Israel is a type of the church. Y Israel es un tipo de la iglesia. So whenever you read the Bible and it talks about Israel and how God related to Israel, Y cuando vemos en la Biblia cómo Dios se relacionaba con Israel, it's actually a shadow. es una sombra. ¿Cuántos saben lo que es una sombra? How many know what a shadow is? O sea, la sombra no es la realidad. The shadow is not the reality. La realidad es lo que Dios dice. The reality is what God La says. realidad de hoy es la iglesia. The reality of today is the church. Y Israel solamente era una sombra. Israel was just a shadow. Nosotros somos la realidad. We are the Y reality. cuando vemos como Dios trataba con Israel, And how we see the way God treated with Israel. entendemos que así Dios quiere que la iglesia entienda su corazón. We understand that this is how God wants us to understand his heart Y as mira well. lo que pasó. And look at what happened. En Isaías capítulo 3, In Isaiah chapter 3, verso 12, verse 12, lo voy a leer en inglés. I will read it in English. Y perdone que vamos de un idioma a otro. And sorry about the back and forth Spanglish situation. We do not charge extra for the Spanish classes No cobramos adicional por las clases de español o de inglés. o de inglés. Amen. Uh, In verse 12 it says, As for my people, children are their oppressors and women rule over them. O my people, those who lead you cause you to err and destroy the way of your paths. Dice, pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres, pobre pueblo mío, extraviado por sus guías que tuercen el curso de su senda. Israel had wandered so far away from God Israel se había descarriado, se había apartado tanto de Dios that they did not understand the purposes of God. que no entendían los propósitos de Dios. They did not understand the order of God. No entendían el orden de Dios. How many know that God is a God of order? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? And as the kingdom of God increases in your life, Y en lo que el reino de Dios aumenta en su vida, the order of God's kingdom increases in our life. el orden de Dios aumenta en nuestra vida también. But Israel had backslidden. Pero Israel se había descarriado. And therefore, instead of men being the leaders in Israel, Entonces, en vez de los hombres ser líderes en Israel, taking their responsibility tomando su responsabilidad as elders in Israel, como ancianos en Israel, the Bible says that God cursed them. la Biblia dice que Dios los maldijo. And the curse was that children would oppress them La maldición era que los niños los iban a oprimir
and women will be in control. y las mujeres estaban en control. This has never been the plan of God. Ese no era el plan de Dios. Now, I do believe that women have tremendous abilities. Ahora, yo sí creo que las mujeres tienen grandes habilidades. Many times we see single mothers that are even better than fathers. Vemos mujeres que son solteras que son mejores padres que aún los padres. We see women raise up companies and become CEOs in large corporations. Vemos mujeres que son dueñas y líderes de organizaciones grandes. Women are smarter and more spiritual than men. Y son más inteligentes y más espirituales que los hombres. Amén. Even in, you don't have to agree with everything. No, es just sí y amén. Just being a dutiful wife. Just Even in agreeing. the ministry of Jesus, Aún el ministerio de Jesús, women were very important. las mujeres fueron bien importantes. However, God has an order. Pero Dios tiene un orden. And God has called men to play a role in the church and in the family. Y Dios ha llamado a los hombres a tomar un rol, un papel en la iglesia y en la familia And in y society en la sociedad that women cannot compete with. que las mujeres no pueden competir. Period. Punto. Women cannot replace the role of men. La mujer no puede reemplazar al hombre. And therefore, when we see in the family Y entonces cuando vemos en la familia that children are making decisions, que los niños están tomando decisiones, when we see that in the churches vemos en las iglesias there's no spiritual fathers, que no hay padres espirituales, we know that there's a problem. sabemos que hay un problema God has cursed y hay una maldición because they have not wanted to submit to the purposes of God. porque no han querido someterse a los propósitos de Dios. And so this is what God was saying to Israel. Entonces eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel. My people, Mi pueblo, children are your oppressors. oprimido por niños, Oh, my people, o mi pueblo, women rule over them. gobernados por mujeres. God was saying, where are the elders? Dios estaba diciendo, ¿y dónde están los ancianos? Israel had always been ruled by elders. Israel siempre había sido reinado por ancianos. Elders have the wisdom of God. Los ancianos tienen la sabiduría de Dios Elders are spiritual fathers. y son los que son padres espirituales. The presence of elders in the church, La presencia de los ancianos en la iglesia of spiritual fathers in our culture, y en nuestra cultura means that young people will know how to be sons. significa que los jóvenes van a aprender cómo ser hijos. And if young people don't identify as sons, Y si los jóvenes no aprenden o no se identifican como hijos, they will never be able to be good fathers. nunca más no podrán ser buenos padres. Because the foundation of a good father, Porque el fundamento de un buen and padre, you'll hear me repeat this several times, y me van a oír repetir esto, the foundation of a good father el fundamento de un buen padre is that they have learned how to be a good son. es que han aprendido a ser un buen hijo. Because a father can be a father, Porque un padre puede ser un padre, but he never stops being a son. pero no deja de ser un hijo. Because we have a heavenly father Porque tenemos un padre celestial who is looking to have many sons. que está buscando muchos hijos. How many say amen? Amén. So this is the context, the premise of my message this morning. Entonces vemos el contexto de mi mensaje hoy. Now we can turn to the message in 1 Corinthians Ahora vamos a Primera de Corintios and understand a little bit of how God is looking at us y vemos cómo Dios nos está mirando and how he wants us to respond. y cómo Él quiere que respondamos. Because life is not what we think it should be. Porque la vida no es lo que uno piensa, Life is what God said it should be. es lo que Dios dice. Because he created us. Porque Él nos creó And he created us with a purpose y con un propósito and with an order. y con un orden. And so the more you try to understand the purposes of God, Entonces lo más que uno trata de entender el propósito de the Dios, better we can do in life. lo mejor que nosotros podemos llevar la vida. So in 1 Corinthians chapter 4, Entonces en 1 Corintios 4, in verse 14, vemos en el versículo 14, it says, I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children. dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. For if you were to have countless tutors in Christ, yet you would not have many fathers, for in Christ I became your father through the gospel. Dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre. Therefore I exhort you, be imitators of me. Yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús, por lo tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Paul said,
imitate me Pablo decía, imítenme. as I fulfill my role as a father. Como yo entonces cumplo mi papel como padre. Because you have a lot of teachers, Porque ustedes tienen muchos tutores, there's a lot maestros, of pastors, muchos pastores, there's a lot of preachers, muchos predicadores. there's a lot of people teaching stuff, Hay mucha gente enseñando, but you need spiritual fathers pero necesitan padres, because that's the key porque esa es la clave. to the growth of our souls, Al crecimiento de nuestras almas, to the building of a strong church. edificando una iglesia fuerte. How many know there's a crisis of fatherhood in our culture? ¿Cuántos saben que hay una crisis de padres en nuestra cultura? I shared last Sunday that a pastor went to the greeting card company Hallmark Compartí el domingo pasado que un padre fue a ver unas tarjetas and he got 500 greeting cards y buscó de esas tarjetas que se le dan a alguien por un evento, o sea, for Mother's Day. para el Día de las Madres, buscó tarjetas, And he took him to the prison entonces las llevó a la prisión and gave out he said, whoever wants to send their mother a greeting card, I have 500 donated. y dice, el que le quiera dar una tarjeta a su mamá, aquí tengo 500 tarjetas, They disappeared. They gave them all out. todas fueron agotadas, o sea, todo el mundo quería And he uno. said, this is wonderful. Dijo, esto está buenísimo, I'm going to do it for Father's lo voy Day. a hacer también para el Día de los Padres. So Hallmark said, this is great advertising for us. Entonces la tienda Hallmark dijo, esta es buena publicidad. And so they gave him 500 cards Y le for Father's dieron Day. 500 entonces ahora para los días de los padres. And he announced in the prison, I have 500 cards you can send to your fathers. Entonces anuncia en la prisión, tengo 500 ahora para el día de los padres. Not a single person came and got a card for their father. Ni uno quería una tarjeta. This is a true story. Es una historia real. Because there's a crisis in fatherhood. Porque hay una crisis en lo que es la paternidad, ser And padre. even you go to the movies or look on television, Uno mira en la televisión and many of the people playing the role of fathers, y la gente que ve que están proyectando este papel de ser padre, whether it's a movie or a TV program, que sea una película, un programa de televisor, they're making fun of fathers. se burlan de los padres. How many remember the show Everybody Loves Raymond? ¿Cuántos se acuerdan del programa Everyone Loves Raymond? I used to laugh. I love that show. A mí me gustaban ese programa. So I will sit down to watch it, Entonces lo veía, but many times I got angry, I would turn it off muchas veces me ponía bravo y lo apagaba, because he was a weak man. porque era un hombre débil. So his wife had to take authority Entonces su mujer tenía que tomar autoridad, because he did not do what he should have been doing as a father and Por- as a husband. porque él no estaba haciendo lo que él tenía que estar haciendo, su responsabilidad como esposo y padre. And so they were making fun of the role of the father. Entonces estaban burlándose de lo que es ser padre. And I would end up turning it off. Y yo la apagaba. This week I witnessed a young girl who went to the police department Esta semana vi una joven que fue al departamento de la policía. and I saw her talking to the police, La veo hablando con la policía, accusing her father acusando a su papá of domestic abuse de abuso doméstico. because I didn't hear all the details. I was eavesdropping. No escuché todos los detalles. She was accusing her father of yelling at her Estaba acusando a su papá de gritarle and taking away her cell phone, y quitándole el celular. and that he grabbed her or something. Y que él como que And she's 15 years agarró. old. Y ella tiene 15 años. I did hear that the mother was not in the home. Escuché que la mamá no estaba en la casa. The parents are divorced. Los padres están divorciados. She lives with her stepmother. Ella vive con su madrastra. And so she wanted to file a police report against her father. Entonces quería hacer un reporte a la policía contra el papá. And when the police heard her story, Y cuando la policía escuchó la historia, they were nodding their head like this. estaban como moviendo la cabeza And they said, let's go outside and let's talk. y le dijeron, vamos afuera, vamos a hablar. So they left her friends in there. Entonces dejaron sus amistades ahí. I believe her friends instigated her to go to the police. Yo pienso que las amigas fueron las que la instigaron para que fuera. At 15, you can't drive. A los 15 uno no está manejando. One of her friends drove her there. Una de sus amigas la llevó So ahí. the police separated her from her friends and they went outside. La policía entonces la separó de sus amistades y la llevó afuera. And they said to her, I imagine, because I couldn't see, but I was watching them outside. Entonces él seguía de chismoso mirando, viendo lo que estaba sucediendo afuera, aunque no podía escuchar. I was just waiting. No Yo chismoso. estaba I'm a pastor. I have a pastor's heart. yo entonces estaba mirando con el corazón de pastor
And I could see the policeman talking to her. y podía ver el policía hablándole. There was two female policemen talking to her. Eran 12 oficiales que eran mujeres hablando con ella. And I know exactly what they were Y saying. yo sé exactamente lo que le estaban diciendo. They were saying, do you really want to file a report against your father? ¿Ciertamente quieres hacer un reporte contra tu papá? We have children. Nosotros tenemos hijos. And we treat them worse than what your father treated you. Y lo hacemos aún más de lo que tu papá te hizo a ti. If you bring a report against your father Si le haces un reporte for violence por or violencia abuse, o abuso, they're going to take you out of your house te van a sacar de tu casa because you're a minor. porque eres menor de edad. They're going to put you with another family Te van a poner con otra familia that doesn't love you. que no te ama. Your life is going to change forever. Tu vida va a cambiar para siempre. And your relationship with your father is going to change forever. Y tu relación con tu papá también. Think about what you're saying Piénsalo bien, because this is a big problem. porque este es un gran problema. This girl did not understand what she was doing. Esta muchacha no entendía lo que ella estaba haciendo. She was complaining about her father's protection, Se estaba quejando de la protección de su padre and they were going to remove her from that place. y la iban entonces sacar de ese lugar. You know, a prosecutor, these people that that go and prosecute juvenile delinquents, La gente que hacen los casos contra los delincuentes, that see thousands of cases against young people that become criminals. los fiscales que ven todos estos casos contra estos delincuentes. I heard one speaking at a conference. Escuché uno hablar una vez en una conferencia This is what she said. y eso es lo que dijo. She said, when children are brought up without the presence of a father, Ella dijo, cuando los niños se crían sin la presencia de un padre, the incidence of them getting into crime and ending in jail is very high. los incidentes que vayan a terminar en la cárcel son True. mucho más. Yeah, so Patty, our resident psychologist, says amen. Patty, que es psicóloga, dice que sí es así. Her job is counseling young people, Ella aconseja a la gente, a los jóvenes. a los jóvenes, And, perdón. but this is what the prosecutor said. Pero eso es lo que dijo el fiscal. The lowest incidence of crime Pero la incidencia menor de crímenes is young people that are raised by two parents, a father son and a mother. jóvenes que tienen mamá y papá en casa. So the highest, no father, Entonces, el nivel más grande, sin un padre. sin padre. The lowest, the best is two parents. El que menos incidentes de crimen tiene es que el que se cría con dos A padres, mother and a father. mamá y papá. The second lowest, El segundo, o sea, un poco más que ese, in other words, almost like two parents, o sea, casi igualito que dos padres, but maybe a little bit higher, a lo mejor un poco más de but incidentes, not like this. pero no a lo máximo. The second lowest El segundo nivel is those kids that are raised by a father only. es aquellos que se crían por su papá solamente. Now that tells you something. Ahora eso te dice algo. Fathers cannot be replaced. Los padres no pueden ser reemplazados. And no matter how much a mother tries, Y no importa cuánto una mamá trata, a man is a man, el hombre sigue siendo hombre. a father is a father. Un padre es un padre. And we must understand there's a crisis of fatherhood in our culture. Y tenemos que entender que hay una crisis en nuestra cultura de And padres. I've said for many years that when you see a crisis in our culture, Y yo he dicho por muchos años, cuando ves una crisis en la cultura, there's a reflection of that in the spiritual dimension. se ve un reflejo de eso en la dimensión How many espiritual. know there's a crisis of fatherhood in the church? Cuando saben que hay una crisis de padres en la iglesia, There's a lack of spiritual fathers, hay una falta de padres. but it's not new. Pero no es algo nuevo. Paul said it. Pablo lo dijo. He looked at the church Él miró a la iglesia and he says, you don't have many fathers. y él dijo, no tienen muchos padres. Where are the elders? ¿Dónde están los Where are the ancianos? spiritual fathers ¿Dónde están los padres espirituales? raising up sons for God? Levantando hijos para Dios. Three functions that spiritual fathers fulfill in the church. 3 funciones que los padres espirituales cumplen en la iglesia. Number one, they help produce spiritual children. Número 1, ayudan a producir hijos espirituales. They win souls. Ganan almas. This is in Proverbs, it says, the fruit of the righteous is a tree of life, El proverbio que dice que el fruto del justo es un árbol de vida. and he who is wise wins souls. Y el que es sabio gana almas. So God wants us
to win souls. Entonces Dios quiere que ganemos almas. But this is not just about evangelism. Pero eso no solo se trata de evangelismo. Because we could train everybody to go outside and preach like Jehovah's Witnesses. Pero podemos entrenar a todo el mundo que vayan allá afuera como testigos de Jehová a predicar. Jehovah's Witnesses are growing. Ellos están creciendo, Amen? But it's about being a father, pero se trata acerca de ser un padre, reproducing the life of Christ in others. reproduciendo la vida de Dios, de Cristo en cada uno. Not just telling somebody, repeat after me, I receive you in my heart, Jesus. No solo diciendo a una persona que repitan una oración, yo te acepto, Jesús. So one of the functions of a spiritual father is that they win souls for Christ. Entonces, una de las funciones de un padre espiritual es que ganan almas para Cristo. They have spiritual children. Tienen hijos espirituales. The second role of a spiritual father in the church El segundo papel de los padres espirituales is that they help train the children to become sons. es que ayudan a entrenar a los hijos a ser hijos. See, we don't want to create spiritual orphans. No queremos huérfanos espirituales. We want to get them connected to the church, Los queremos conectar a la iglesia to get them serving in the para church, que sirvan en la to iglesia, disciple them, discipularlos, teach them how to live life. enseñarles cómo vivir la vida. And that's not just books and Y classes, eso no solo son libros y clases, that's spending time with them, eso es pasando tiempo con ellos, instructing them about the commands of Christ, instruyéndolos acerca de los mandamientos de Cristo, provoking them to serve God in the house of God. provocándoles en la casa de Dios. You know, in the story of the prodigal son, En la historia del hijo pródigo, the father's heart was to bring his sons into his house. el corazón del padre era traer a sus hijos que estuvieran con él en su casa. Even the older son, when he got mad Aún el mayor, cuando se enojó and he didn't want to come into the house, y no quería entrar a la the casa, father went outside to get him and brought him back into the el house. padre fue afuera a buscarlo y lo entró a la casa. He went to get the one that left. Fue a buscar el que se fue. He went to meet him Él fue a encontrarse con él and brought him into the house. y también lo trajo para que Then entrara the a la one who casa. didn't leave, Y entonces el que no se había the one ido, who stayed home el que se había quedado en casa, but didn't want to come into the house, pero no quería entrar a la casa, he went out and brought him into the house. y él lo buscó a él también y lo trajo a la casa. Spiritual fathers want to see children connected to the house of God. Los padres espirituales quieren ver a los hijos conectados a la casa de Period. Dios. Punto. This thing like, oh, I'm taking some time off. Esto de que, bueno, estoy tomando como un tiempecito apartado, That is not from eso no God. es de Dios. Oh, I'm praying about it. Estoy orando acerca del No, asunto. pray about it while you're connected to the house of God. Ora mientras estás conectado a la casa de The Dios. spiritual father has that burden. El Padre espiritual tiene esa carga. Jesus had that burden. Jesús tenía esa carga. Jesus said, I am the good shepherd. Jesús decía, yo soy el buen pastor. I leave the 99 Dejo a los to 99 go get the one that left para buscar ese que se me fue. because there's danger out there. Porque hay peligro por allá. It's not spiritual No es espiritual. to stay home on a Sunday. Quedarte en tu casa un domingo It's a sign of that you're a son es una señal que eres un hijo because you want to be in your father's house. cuando quieres estar en la casa de tu padre. A spiritual father helps them to grow in discernment. El Padre espiritual los ayuda a crecer en discernimiento. Discernment has nothing to do with knowledge. El discernimiento no tiene nada que ver con inteligencia There are very smart people who have zero discernment. o conocimiento. Hay personas que son muy inteligentes y tienen cero discernimiento. But one of the things that spiritual fathers do Pero una de las cosas que los padres espirituales hacen is we teach them how to discern, es que le enseñamos cómo discernir, how to make good decisions, cómo hacer buenas decisiones, how not to be led by their emotions. cómo no dirigirse por sus emociones. Discernment is one of the biggest problems El discernimiento es uno de los problemas más grandes because people make short-term decisions porque la gente toma decisiones a poco tiempo based on their emotions, basado en la emoción, and then they have long-term pero eso consequences. entonces tiene consecuencias a largo plazo. They did not imagine all the negative things that would happen No se imaginaban lo negativo que iba a suceder because of their reaction, por su reacción, because they had no discernment. porque no tenían discernimiento. Spiritual fathers help sons identify and use their gifts for God. Los padres espirituales ayudan a los hijos a entender cuáles son o identificar cuáles son sus dones y usarlos para Dios. Part of going from being a child to being a son Parte de ir de ser un niño a ser un hijo, there's children and there's sons. entiendan que hay niños y hay hijos.
we're helping them grow to become sons. Estamos ayudándolos que crezcan, que se desarrollen a ser hijos. Part of what we're called to do is to help them identify and use their gifts. Y parte de eso es ayudarlos que ellos identifiquen y usen sus dones. Because I didn't know what my gift was. Porque yo no sabía cuál era mi don. But in the church, Pero en la iglesia, spiritual fathers around me padres espirituales a mi alrededor helped me to understand the blessing and the grace of God in my life me ayudaron a entender la bendición y la gracia de Dios en mi vida and how to serve God with my gifts. y cómo servir a Dios con mis dones. We also are called to teach them to be transparent. Y también tenemos que enseñarle cómo ser transparentes. So if you're going to be a child, Entonces, si vas a ser un hijo, you're naturally a sinner. eres naturalmente pecador. You were born in sin. Naciste en pecado. Sin is your way of life. El pecado es tu manera de vivir. I never had to teach any of my children to lie. Yo nunca le he tenido que enseñar a mis hijos a mentir. Did you eat that cookie? ¿Te comiste esa galletica? No, I didn't eat the cookie. No, ese no fui yo. And they have cookie crumbs on their mouth. Entonces tienen aquí la galletica por la We have to boca. teach our children to be transparent. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos ser transparentes. And that's part of being a spiritual father. Y eso es parte de ser un padre espiritual. We know how to be transparent, Nosotros sabemos cómo ser transparentes, but it's increasing. pero es algo que aumenta We want to become better at it. y queremos mejorar aún en But we eso. have to teach our spiritual children Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos también to be honest and que transparent, sean honestos y because transparentes, that is a characteristic of sons. porque esa es una característica de ser un So hijo. we're patient with them Entonces tenemos paciencia, because they're learning. porque aún están aprendiendo. But we're also called to help them consecrate every area of their life. Pero también somos llamados a decirle que tienen que consagrar cada área de su vida, Every area of our life. toda área de su vida. We must put it on the altar. Debemos de ponerlo en el altar. That's what consecration is. Eso es lo que es la consagración. We don't have our Christian life, No tenemos nuestra vida and cristiana that's consecrated. y eso está consagrado. And then we have our ministry, Y entonces tenemos nuestro ministerio and that's consecrated. y eso está consagrado. And then we have our regular life Y entonces tenemos la vida cotidiana with our family. con nuestra familia. Everything needs to be consecrated. Todo tiene que ser consagrado. You cannot have a consecrated ministry in Miami Tú no puedes tener un ministerio en Miami consagrado if God called you to be in Africa. si Dios te llamó para que estuvieras en la África. It doesn't matter how spiritual it looks. No importa cuán espiritual parezca. You can't say you've consecrated your life No puedes decir que has consagrado tu vida to do the will of God para hacer la voluntad de Dios and you don't pick up a piece of paper in the church. y no recoges un pedazo de papel en la iglesia. Oh, the pastor has not asked me to do it. Es que el pastor a mí no me ha llamado a hacer eso. Listen, you do not have to be ordained into ministry Mira, no tienen que ser ordenados al ministerio to serve in the church. para servir en la iglesia. Don't wait for the pastor to tell No you. esperen que el pastor les diga. Do what you think should be done. Hagan lo que se debe de hacer. Throw out the trash. Bota la basura. Clean the kitchen. Limpia la cocina. Throw out trash in the parking lot. Bota la basura en el parqueo. Visit somebody who's sick. Visita a una persona que está enferma. Nobody's going to lay hands on you for that. Nadie te va a imponer manos para que puedas hacer eso. You're part of a spiritual family. Eres parte de una familia espiritual. We all have responsibilities in this house. Y todos tenemos responsabilidades en esta casa. And as we do that, God blesses us. Y en lo que nosotros hacemos eso, That's how Dios nos bendice. That's how you consecrate your life. Así es como uno consagra su vida. In Hebrews it says, leave behind the elementary teachings of Christ. Dice en Hebreos, dejen atrás las cosas elementales de Cristo. There are some Christians who have been in church for years, Hay algunos cristianos que llevan en la iglesia años, but they're still in elementary school. pero siguen en la escuela primaria. The Bible says, leave that behind. La Biblia nos dice, deja eso atrás. Leave childish things behind Deja las cosas de niño and atrás. press on to maturity. Y mira hacia adelante, hacia la madurez. Press on to maturity. In Ephesians it says, chapter 4, don't be children anymore. En Efesios 4 nos dice, no sigan como niños. The whole Bible tells us, grow up. La Biblia nos dice, crezcan, The goal is to be a spiritual father maduren, sean como padres espirituales. because it's in demand. Esa es la meta porque es algo que se The necesita. church needs spiritual La fathers. iglesia necesita padres espirituales, But you cannot be a spiritual father pero no puedes ser un padre espiritual
if you first have not learned to be a son. si primeramente no has aprendido a ser un hijo? And you know, we talk about the bride of Christ, Hablemos acerca de la novia de Cristo. and men have a hard time relating to that. Y los hombres como que lo encuentran difícil relacionarse con eso. A bride, how am I part of the bride of Christ? It's Una kind of funny, you novia y know? como yo soy novia, como que eso está. The men can't imagine themselves dressed like a bride. Los hombres no se pueden imaginar vestido como una novia. But this message of sons of God is for women too. Pero ese mensaje de hijos de Dios es para las mujeres también. Because in the kingdom of God, there's no male or female. Porque en el reino de Dios no hay mujer ni hay hombre. God has called the women in this place to be spiritual mothers. Amén. Dios ha llamado a las mujeres aquí también que sean madres espirituales. First to the other women that come, Primeramente a las otras mujeres que vienen, but also to the children. pero también a los niños. These kids need spiritual mothers. Los niños también necesitan madres espirituales. So that when they look at their mother, Para que cuando miren a su mamá, they say, well, okay, my mother's a good Christian mother. miran y dicen, mi mamá es una mamá buena, una mamá cristiana buena. Because I can see the other women in church are like my mother. Porque puedo ver que las otras mujeres en la iglesia también son como ella. So when the women here act like spiritual mothers to the children that come, Entonces cuando las mujeres aquí tratan a los niños como su mamá, then those children appreciate their mothers. entonces ellos también aprecian a su madre. You're reinforcing the purposes of God. Están reforzando el propósito de Dios. So it says, leave behind the elementary preachings, Entonces the elementary dice- principles, Dejen atrás las cosas elementales and let us go on to perfection. y que sigamos hacia la perfección. In Hebrews chapter 5 Hebreos 5, and verse 12, en versículo 12, it says, for by this time you ought to be teachers. You have need again for someone to teach you the elementary teachings of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. dice en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle los principios más elementales de la palabra de Dios. O sea, necesitan leche en vez de alimento sólido. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Dice, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. So here's what happens. Entonces, esto es lo que sucede. I had lunch with a good friend of mine. Almorzando el otro día con un buen amigo, I knew him when he was single. lo conocía cuando era soltero, I talked to him about God. le hablé acerca de Dios I gave him some Christian books. y le di unos libros cristianos. And I was praying that God would touch his heart and he would want to seek God. Y yo estaba orando que él buscara de Dios. He got married. Él se casó, He had children. tuvo hijos, The children are grown up now. los niños son grandes And he still is not serving God. y aún no está sirviendo a Dios. And he said to me, you did things right in your family. Y él me dijo, tú sí hiciste las cosas bien en tu familia. You raised your children in the ways of God. Tú criaste tus hijos en los caminos del Señor, But I didn't do it. pero yo no lo hice. Looking back, I should have done it. Y mirando hacia atrás, lo debiera haber hecho. And he's like regretting he didn't seek God and take his children to church. Y entonces ahora se arrepiente que no crió a los niños en las cosas del Señor, no los llevó a la iglesia. The writer of Hebrews told this church, El escritor de Hebreos le dijo a esta iglesia, how long have you been a Christian? ¿cuánto tiempo llevas como cristiano? Long enough. Hace ya suficiente tiempo. How long have you known God? ¿Cuánto tiempo conoces al Señor? Long enough. Ya bastante tiempo. But you still need somebody to give you milk. Pero aún necesitas que alguien te dé de beber leche. You have not matured. No has madurado. There are people in the church who are perpetual children. Hay gente en la iglesia que son niños perpetuos. They don't ask for counsel. No piden consejo. They don't say, I want to grow. No dicen quiero crecer. They're not hungry for the word of God. No tienen hambre por la palabra. I can't preach a message about the kingdom No puedo predicar un mensaje acerca del reino because they will not understand it. porque no lo entienden. I have to give them milk Le tengo que dar leche. because milk are for those who are not accustomed to the word of righteousness. Porque la leche es para aquellos que no están acostumbrados a la enseñanza de justicia. And if God is going to show you anything important in your life, Y si Dios te va a enseñar algo de importancia en tu vida,
If you really want revelation, Si quieres revelación, if you want to understand the purposes of God for you and for your family, si ciertamente quieres entender los propósitos de Dios para ti y para tu familia, then you need solid food. entonces necesitas comida sólida. Have you ever sat down with somebody A veces, ¿te has sentado alguna vez con alguien and you want to be honest with them? y quieres hablarle abiertamente, And honestamente? you say, okay, I'm going to be real with you. Y le dices, mira, voy a ser real contigo. I'm going to tell you the truth. Te voy a decir la verdad. And the other person gets nervous. Y la otra persona se pone nerviosa. Oh, I'm in trouble. Y dice, uff, ahora sí tengo un problema. Who knows what they're going to say? Ahora vamos a ver lo que me van a And decir. then if it's your friend, Y si es un amigo, you speak with confidence. hablas con confianza. And your words hurt them. Y tus palabras le hieren. And they're strong. Y son fuertes. And they feel the Y pain. ellos sienten el dolor. Because the truth can hurt. Porque la verdad puede doler. But you know you can do that Pero sabes que lo puedes hacer because they know that you love them. porque ellos saben que tú le amas. And they're going to appreciate what you're telling Y them. van a apreciar lo que tú le estás diciendo. God wants to talk to you for real. Dios quiere hablar contigo de verdad. God wants to show you not what's on his heart, what's in your heart. Quiere enseñarte no lo que está en su corazón, sino en el tuyo. He wants you to see yourself the way that he sees you. Él quiere que tú te veas de la manera que Él te ve. But then he says, I can't do it. Pero después dice, no lo puedo hacer. They're not going to appreciate it. No lo van a apreciar. They're going to get offended at me. Se van a ofender. They're going to take it personal. Lo van a tomar como algo personal. Or this is the devil's favorite, they're going to blame the pastor. O el favorito del diablo, van a echarle la culpa al pastor. Pastor doesn't love you, El pastor no te ama, but God loves you. pero Dios te ama. And he wants to show you what's in your heart. Y quiere enseñarte lo que está en tu corazón. But we need to come to the place Pero tenemos que llegar al lugar where we appreciate donde apreciamos the strong word from God. una palabra fuerte de parte del Here's what the Señor. Bible says. Mira lo que dice la Biblia. It says that the kisses of your enemies are deceitful, Dice que engañosos son los besos de tu enemigo, but the wounds of your friend pero la herida de un amigo are faithful. es fiel. Amen. How many want to be a friend of God? ¿Cuántos quieren ser un amigo del Señor? We all want to be friends with God. Todos queremos ser amigos del Señor, But we have to give him permission pero le tenemos que dar permiso to hurt us que nos hiera with the truth. con la verdad. Spiritual fathers are able to have those kind of conversations, Los padres espirituales pueden tener ese tipo de conversación, but only if they're sons. pero solamente con sus hijos. There are children, infants Hay Niños. niños, hay recién nacidos in the body of Christ en el cuerpo de Cristo that the pastors can't talk to. que los pastores no le pueden dirigir la palabra. Because if we come with a solid word, Porque si venimos con una palabra sólida, they're not going to receive it. no la van a recibir. But we can talk that way with sons. Pero podemos hablar así con hijos. The Bible says, like steel sharpens steel, Porque como el Acero. acero ajá, afila el acero. afila el acero, So one man sharpens the other. así un hombre a otro. We need each other. Nos necesitamos. God needs spiritual fathers in this place. Dios necesita padres espirituales en este lugar. But we need to learn how to be sons. Pero también tenemos que aprender a ser hijos espirituales. You know what the Bible says about all of creation? ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de toda la creación? The Bible says that everything God created Dice que todo lo que Dios ha creado is in bondage. está atado, está know, en maldición. God, no en maldición, pero En está Bondage, sujeto. sujeto. All of creation Toda la creación is in bondage, está sujeto, is on hold. está como en pausa. God created everything. Dios creó todo And then he said, stop right there, don't y Él move. dijo, deténganse un momento, Freedom is going to come. viene la libertad My purpose is going to be fulfilled y mi propósito se va a cumplir for all creation. para toda la creación. But when, God, when is that going to happen? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo va a suceder The esto? Bible says all creation is groaning. La Biblia dice que toda la creación está con dolores de parto They're wanting to see the purpose of God fulfilled. para ver los propósitos de Dios ser cumplidos. And God says, hold on, not yet. Y Dios dice, un momento, It's coming, viene and you're going to know when it comes, y vas a ver cuándo viene, when you see
the manifestation of the sons of God. Vas a ver cuándo eso va a suceder cuando veas la manifestación de los hijos de Dios. So guess what God is doing in your life? Entonces, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? He is teaching you to be his son, Te está enseñando a ser su hijo, his daughter. su hija, He is helping you come to maturity. ayudándote a llegar a esa madurez. And he's going to have a multitude of sons. Y él va a tener una multitud de hijos. And when the number is complete, Y cuando se completa el número, God's going to say, ta-da! Dios va a decir, aquí llegó. And there's going to be a multitude Y va a haber una multitud of those who came to the maturity of sons. de aquellos que llegaron a la madurez, al nivel de ser hijos. Not children, no children in that group. Ahí no hay niños. This is the manifestation of the sons of God. Esta es la manifestación de los hijos de Dios. That is God's eternal purpose. Ese es el propósito eterno de Dios. Because he determined that because he's a father, Porque Él determinó que como Él es padre, he wants to be surrounded by many sons, Él quiere estar rodeado de muchos hijos, many daughters muchas hijas who have come to the maturity of sons. que han llegado a la madurez de ser hijo. God wants you to grow spiritually. Dios quiere que crezcas espiritualmente, God wants you to do more, not less, que hagas más, no menos, to learn how to be led by the Holy Spirit. y que seas dirigido por el Espíritu Santo. He wants you to be a son of God. Él quiere que seas su hijo. And he teaches you that when you become a son of Cornerstone. Y Él te enseña cuando te haces un hijo de Cornerstone. Because the local church Porque la iglesia local, is God's design to produce sons. porque ese es el diseño de Dios para producir hijos. That's why the devil's separating people from the local church. Por eso el diablo está separando a la gente de la iglesia local. So I want to invite you this morning. Entonces le invito esta mañana, If you want to respond to God si quiere responder a and Dios say, Lord, I want to be your son. y quiere decir, Dios, yo quiero ser tu hijo, I'm saved, I'm born again. yo soy salvo, nací de nuevo. I know if I die, I go to heaven. Yo sé si me muero me voy para el cielo, Because Jesus is in my heart. porque Jesús está en mi corazón. But I want to be a son. Pero yo quiero ser hijo. I want to be found faithful as a son. Yo quiero ser encontrado fiel como hijo. If that's your desire this morning, Si ese es tu deseo esta I mañana, invite you to stand as we close in prayer. te invito por favor que estés de pie esta mañana en lo que cerramos, Because he wants to bring many sons to glory. porque Él quiere traer muchos hijos a gloria. And out of those who are coming to the maturity of sons, Y de aquellos que están llegando a la madurez de ser hijos, then we're going to see many spiritual fathers. entonces ahí vamos a ver muchos padres espirituales. We're going to have many ordinations in this place. Muchas ordenaciones vamos a ver aquí en este We're going to lugar. have more deacons. Más diáconos, We're going to have more servants of God. muchos más siervos de Dios. We're going to say like Moses said, Vamos a decir como dijo Moisés, stop, stop, stop. dejen ya, no, basta. We got too many people serving God Tenemos already. demasiado sirviendo a Dios ya. Don't give any more money. No den más dinero. We got more than enough. Tenemos más que suficiente. Because the people understand Porque la gente entiende that they want to be in the house of God. que quieren estar en la casa de Dios. They want to be in their father's house. Quieren estar en la casa de su padre. They want to be good sons and good daughters. Quieren ser buenos padres, buenos hijos. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. There are sons and daughters in this place. Hay hijos, hay hijas en este lugar. We thank you because there's also children, Te damos gracias también por los niños. and we're all part of the same family. Y sabemos que somos parte de la misma familia. Thank you for the women in this place Gracias por las mujeres en este lugar who encourage their husbands que animan a sus esposos, to be spiritual que fathers, sean padres espirituales, to sit at the gates of the city que se sienten en la pared de la ciudad, en las puertas de la ciudad, with the elders, con los ancianos, learning how to be spiritual fathers. aprendiendo cómo ser padres espirituales. This is the hope for our culture. Esta es la esperanza de nuestra cultura This is the hope for a strong church. y para una iglesia fuerte. And this is what our families need. Y es lo que necesitan nuestras familias. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen and Amén, amen. Give God a amén. clap offering this morning. Gracias, Señor. Greet each other in the love of Jesus. Salúdense en el amor del Señor And Jesús. we'll